Hola. Aquí están. Hola, Aquí y están. le estamos esperando la cortina. Adivinen qué estaban haciendo las mujeres. Estaba la cortina en el aire. Les doy Charlando. 423-3822 o 425-7931. Te vienen charlando desde afuera, desde allá, desde... Es cierto. Es más, los productores no podían lograr que pararan para entrar. Exactamente, la fueron a buscar a Emilio Civit y Chile, más o menos. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien, muy bien. Buenas ¿Cómo tardes. están? ¿Qué ¿Cómo dicen? estamos? No estoy sacando apuntes. No, pensé que era el discurso No. de Cristina de ayer. Ah, sublime. bueno. Muy exagerada. Frase sublime. Sublime, sí. A mí me hizo acordar, insisto, a Scalabrini Ortiz. Verdaderamente. Scalabrini Ortiz decía que cuando alguien un economista no le entendías, es porque te estaba metiendo el dedo ahí, donde la espalda cambia de nombre. Ayer dio una clase de economía y se le entendió todo. De eso hablábamos esta mañana. Totalmente. De la claridad que tuvo Sí. para explicar cosas que son muy difíciles de Claro, entender. sí. Sobre todo el gráfico ese de que cuando hay superávit y cuando hay déficit, cómo funciona en el resto de los países con este gráfico con subidas y bajadas así bien pronunciadas, Sí. que tenía que ver con lo especulativo, con los depósitos, con los flujos especulativos, ¿no? Tendría que ponerse a escribir, Cristina. Va a ser como así el Claro, general. no, En debe su rato tener un Ella está tiempito. esperando No que tiene un nosotros tiempo. escribamos lo que ella dice. Pero Claro. pero Fragmentos digo, dos. es ¿Para qué están los es un fragmentos? estadista, Eso. es un estadista con todas las letras y tiene un proyecto y lo está bajando todo el tiempo constantemente. Y Después del está bueno. 2015 va a escribir. Quédate tranquilo. Estaría bueno que lo escriba. Yo diría, ¿no? Sí, porque ahora, viste, ayer tuvo 3 actos. Tiene que escribir, Sí. tiene que escribir. No, pero Es la hubo que- como cosas sustantivas en todo el discurso, el tema de la producción, el superávit, el tema de la definición del derecho de los trabajadores y del rol de los sindicatos es como también muy importante, ¿no? Es decir, porque desde qué lugar se habla cuando se habla de las reivindicaciones de los trabajadores y cuando la exigencia de derechos entra en colisión con otros derechos, ¿no? Ella es Rosy la que habla. Rosy. Rosy Muñoz, Silvia Chavete y Patricia Fernández. Las chicas Sí, además de Cristina. estábamos hablando fuera de micrófono con Julio el rol del sindicalismo, que me parece que el sindicalismo no tiene por qué estar casado con el Poder Ejecutivo más allá de que ideológicamente puedan estar de acuerdo, porque no Totalmente. es lo mismo gobernar que representar a los trabajadores. Exactamente. Siempre hay un derecho más que uno tiene que conquistar y lo tiene que negociar. No solamente, no con el Ejecutivo específicamente como lo dijo Cristina, sino con sus propios Con la patronal. patrones. Hace falta una renovación del sindicalismo, de los sindicalistas, mejor dicho. Sí, sí. Esto por supuesto va a llevar mucho tiempo porque tienen que venir trabajadores con otra mentalidad, no la mentalidad de que les arreglan todo o que les dan nada, como ocurrió en los 90. Sí, o como que dijo le sacan Cristina, todo. claro. Que le sacan, o como claro. dijo Cristina, ¿no? Es decir, pueden haber decretos, resoluciones, leyes, garantía de la implementación del derecho a huelga, pero si sustantivamente no cambia la cabeza de la gente, no empieza a haber otra lógica para ver las cosas, esto, bueno, no hay una presión concreta por parte de los No, sindicatos. puedo dar un ejemplo Bueno, puede. también constitucional, porque el tema del reparto de las ganancias está en el artículo 14 bis de la Constitución. Exacto. Esto que dice Rosy, que decía Cristina, que no hay ninguna ley que lo garantice, sobre todo porque, dada la situación económica de la Argentina, no es lo mismo el sector automotriz que el de la metalurgia o que el del campo o el de la industria lechera, qué sé yo. Hay otro artículo en la Constitución Nacional que dice que en la Argentina la justicia se dirime en juicios por jurados. Ajá. Y nunca ha funcionado eso en la Argentina, porque culturalmente no funciona en la Argentina. Juicio por jurados, como vemos en las series norteamericanas. Viste que la gente... Sí, sí, Bueno, sí, claro, elige jurado. bueno, eso no ha sido legislado y tiene rango constitucional. De todos modos, creo que el hecho de la participación de las ganancias sí fue culturalmente Claro, un derecho claro. en una época que en la Argentina del siglo pasado, sí. y se puede volver a ese derecho en la medida
en que se presione por ello. Sí, sí. Hay que aprender a que la democracia la construimos entre todos y todas. Eso es lo que me parece fundamental. Y que el gobierno nacional no puede meterse en una provincia porque mataron a un pibe, más allá de que ese gobernador sea de la misma... vaya a saber. Sí. Que O que diga ser. en Sí. realidad, bueno, jugó para eso, Sí, para sí. seguir siendo gobernador, pero no se puede meter el gobierno nacional en una provincia. No Para eso puede tienen que intervenir. y para eso tienen que intervenirla, pero para intervenirla claro. tiene que tener justificada. Exacto. Para eso es la como ¿De qué manera Case en se Santiago del inmiscuye? Estero, que ha hecho una buena movida y que le ha sacado al gobernador de esa provincia 180 días con organismos también nacionales, porque la verdad es que esté el juez que ha desoído absolutamente todos los pedidos de los pueblos originarios, que esté la policía que ha hecho la vista gorda en esa comisión, que esté el Poder Ejecutivo, el ministro de Gobierno, el ministro de Justicia, y uno dice, bueno, es como... Algo pasa. Claro, no puede estar la comisión esa sola, pero están los organismos nacionales también. Es decir, no se puede intervenir una provincia. No estamos en esa etapa de la democracia. Vuelvo a dos cosas no sé por qué. centrales del está muy discurso de bien. ayer. A ver, dos cosas que para mí son centrales del discurso de ayer, que varios medios lo han destacado, ¿no? Y que algo hemos estado hablando al respecto. Esto que dice Miriam y que decía Rossi respecto de la relación con los sindicatos, con los dirigentes sindicales y de los conflictos sindicales, tiene que ver con el llamado a la sintonía fina que le llamaba Cristina, ¿no? A partir en esta nueva etapa. Y el otro tema que a mí me pareció central y que sí tiene que ver también con la sintonía fina, porque empiezan a bajar de lo conceptual a lo concreto, es que decir, bueno, no puede ser que los empresarios, o ciertos empresarios en Argentina, no, tampoco vamos a generalizar, quieran la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. Es decir, no puede ser que el Estado, hay dos ejemplos, el Estado les ha prestado plata a empresarios y durante el año han comprado más dólares que la plata que le ha prestado Sí, y se los dijo los que estaban sentados a ahí tasa escuchando. baja. Mientras que el Estado, ANSES, le prestó guita a la General Motors a 4 años, se la devolvió en menos de un año y medio, con los intereses que corresponden, y sumó empleados, sumó puestos de trabajo. Es decir, Invirtió. hay dos... Hay dos clases de empresarios. Eso quiero decir. Como digamos. hay dos clases de sindicalistas. Como hay dos clases de Exacto. sindicalistas. Y tiene que ver además, yo insisto con esto, voy al tomo 1 de Peronismo de José Pablo Feynman. Hay dirigentes sindicales o cierta dirigencia sindical en la Argentina, dirigencia, lo digo con todas las letras, dirigencia sindical amparada por el PJ en la Argentina, que tiene esta deformación profesional, que son empresarios, que son tipos que andan en coches último modelo, que tienen exenciones impositivas, que tienen hoteles en los lugares de turismo y en el extranjero, Que tienen obras sociales que le dan mucha plata. que tienen una obra No, social y que se mueven también como las mismas como corporaciones a las que ellos critican. Bueno, Feynman dice que eso tiene que ver con el nacimiento del peronismo, que por razones históricas las reivindicaciones del movimiento obrero internacionalmente desde que la revolución industrial para acá han surgido por presión de los obreros. En la Argentina se las dio el peronismo de arriba hacia abajo. Claro. Cuando aparece Perón, el 46, después, digamos, simbólicamente el 17 de octubre del 45, las reivindicaciones son dadas verticalmente, de arriba hacia abajo. No son sacadas, interesante, digamos, ¿no? sacadas de abajo hacia arriba, Saber. como el resto Es de la una historia del mirada. movimiento obrero, Sí, ¿no? sí, Es sí, una por mirada de supuesto. Feynman, y a mí me parece interesantísimo este asunto, ¿no? ¿Por qué se forma, dice él, esta especie de clan de dirigentes? Sin generalizar, ojo, sin generalizar. Sí, sí, ¿no? totalmente. Porque hay Totalmente. matices, hay diferencias. Sí, sí, seguramente. Y porque había, digamos, dirigentes obreros, pero pertenecían
tenían otra ideología Sí, que sí, no condecía con la con la del peronismo en ese momento. Sí, bueno, porque surgió un líder especial Claro. con una visión histórica. Y cuando digo histórica del momento y histórica para adelante. Claro. De- Y tenía de decir, características que no entraban en el esquema. en el molde, claro. Un tipo que salió del molde, efectivamente. Eso que vos decías, Julio, que del discurso de ayer de Cristina, ¿no? Que además de la potencia y de los ejes sustantivos que toma en el discurso que da frente a los empresarios, digo que esto de pasar de la concepción del desarrollo a la sintonía fina me parece que marca también un punto de inflexión. Porque incluso cuando ella alude a cambiar esta terminología, este concepto, y cambiarlo por sintonía fina, está haciendo alusión directamente a que en nombre del desarrollo, los empresarios durante largas décadas en nuestro país basaron su desarrollo en quitarles a los trabajadores lo que los trabajadores merecían. Entonces dijo claramente que nada se iba a hacer a costa de. Y esto me parece que es muy bueno porque también en la década del 90 se habló del desarrollo. Sí. También la década del 90 se habló del superávit en algunas oportunidades. Pero ya dijo que no hay democracia, no hay desarrollo sin inclusión. Exactamente. No hay desarrollo sin Sí. inclusión. Eso lo demostró Europa durante muchos años, Claro. más allá de que se haya equivocado o no, siempre había desarrollo con Con inclusión, inclusión. exactamente. Además, ella directamente, sin dar vueltas, habló de la no neutralidad del Estado. Claro, sí, efectivamente. Sí. Sí. No se puede ser neutral. No a costa de los ¿Cómo? que menos tienen. Claro. Pero Claro. Eso nadie, lo es clarito. decir, ninguna No todo alcanza el persona que tiempo para estuvo al leerlo. Claro, frente del no iba a leer. Ejecutivo fue neutral. No iba a leer, pero iba a decir que bueno, vamos a aprovechar la columna del día de hoy, Lo que queda de ella. lo que queda de ella para comentarles a la audiencia y a los que están acá junto a nosotros que el día 25, que es el Día Internacional contra la violencia contra la mujer, la Red de Mujeres con Cristina va a participar en una radio abierta que se va a ubicar en la legislatura provincial, pero que además participa, ya hay compañeras que están viajando a Buenos Aires, al lugar de la memoria, a la ex-EXMA, donde se va a hacer un encuentro justamente reivindicando las luchas de las mujeres, en términos no solamente de la violencia física, sino de dar la discusión de cómo muchas veces la violencia simbólica o la violencia instituida en muchos de los estamentos del Estado también, hay que trabajar para revertirlos. Así es que ahí estamos. Y me vino a la mente la frase de Carlos Jiménez Caballero, cuando dice que, ¿cómo era, Patri? Que la única revolución... La única revolución triunfante del siglo XX fue la revolución que hizo la mujer. Mirá vos. Está para pensarlo. para pensarlo, ¿no? Las demás revoluciones, dentro de todo, fracasaron. Que No sé si sigue, estoy- sigue la revolución. Sí, claro, Sí, claro. Falta, No sé si siempre estoy va a tan de acuerdo. faltar, porque estamos permanentemente luchando por la igualdad de posibilidades del hombre y la mujer, pero siempre está el problema de la mujer que se casa, el hombre también. Al hombre Tiene- no casa. Tiene bebés, y bueno, cuando ya empieza a tener hijos e hijas, comienza la problemática en los trabajos. Es decir, parece que es mucho más productivo desde la ganancia, no desde la inversión, emplear a un hombre que emplear a una ¿Ves? mujer. Por eso te diría Castells que tiene que asumir él y no Y no la esposa. Ramona Pucheta, ¿ves? Claro. Y seguro que la mujer en algún momento de su etapa laboral se queda embarazada, así es que bueno. Claro. Bueno, que es Implica parte del la pérdida crecimiento de la producción. de un país, Claro. obviamente, de la Y población eso de por un ahora país. va a ser así. Por ahora no hay manera Claro, que de confunden cambiarlo. gasto con inversión, siguen confundiendo. Entonces, esa desigualdad que sigue siendo digamos, como un defecto para las mujeres tener hijos, eso es lo que todavía hay que revertir culturalmente. Para quienes toman empleados, para quienes tienen capacidad
de decisión. No estoy hablando solamente de los empresarios, estoy hablando hasta del Estado, que considera que tener hijos es un incordio. Además del incordio, es un defecto de la mujer, cuando Claro. en realidad es la creatividad más excelsa que puede tener un ser humano y una sociedad. Claro, pero por otro lado el discurso pro familia Nuclear. Patriarcal. claro, patriarcal, está también instalada en esos discursos. Entonces, yo digo que es una cuestión esencialmente cultural y que la igualdad se construye. La igualdad se construye y hay que trabajar para ello. Las desigualdades se visibilizan desde tantos lugares y el hombre también es víctima de violencia en Obvio, muchos claro. casos, ¿no? Y leíamos algo que resulta interesante, es muy profundo y tal vez en una frase uno no lo pueda resumir y es para seguir charlando. Que la primera violencia que sufre el hombre es el desapego de su relación con la madre para ingresar de alguna manera a esta sociedad que le impone culturalmente un patriarcado. Ujú. Y bueno, y esto es muy fuerte cuando lo piensa uno desde ese lugar. ¿Qué se pierde también en el camino y cómo nosotras las mujeres también hemos ayudado en alguna medida y en algunos casos a consolidar esta mirada patriarcal? Se es patriarcal no solamente por decisión de un solo género, sino también porque uno está tratando de revertir algunas cosas que también naturalizó durante mucho tiempo. Y es eso lo que tenemos que Alguien trabajar. que nos reivindica. Por No, por ejemplo, hay elementos que son claros. Yo que vivo con una hija y 3 nietos, no vivo con ellos, pero que vivo la experiencia. Un ejemplo, el rosado. El rosado es el color de la nena. La otra vez... Sí, mis esos nietos- son como los claro, mandatos, ¿no? claro. Como los Sí, mandatos lo que tienen rosado más es esto, cáscara lo que otra celeste, cosa. vas a hacer rarito, La muñeca, bla, bla, bla. el... Si toman el lampazo, a mi nieto es muy limpiador y ya le dicen va a ser rarito. Pero la otra vez tuvo que ir con las sandalias de su hermana que son rosaditas y me di cuenta que no pasaba nada. Es decir, que ya comenzó, por lo menos en la cabeza de mi hija y de mi yerno, comenzó a cambiar algo. No, sí. Ahora es cierto que hay datos objetivos de la realidad que marcan que la violencia contra la mujer es Exactamente. mucho mayor supuesto. que la violencia contra el hombre. Nosotros leíamos un Aparte que- fragmento, sí. Silvia, ¿te recordás más o menos la cifra? Eran 270, Y 200. 230 lo que va del año. víctimas. 237 exactamente. Bueno, En lo que va del pero año. además leíamos otras cifras también terribles, como por ejemplo que eso, además de esas 237, hay 174 hijos, Es que se han quedado sin niños que se madres. quedaron sin madres. O sea, digamos, también digamos las consecuencias que esas Y que muertes tal vez traen. vuelvan con el padre. sí, por eso una de las peleas de la marcha de mañana, del jueves, es el tema de la patria potestad. ¿Jueves o el viernes? El viernes, perdón. Y la el mayoría tema de de la las- patria potestad, claro. porque muchas veces termina pasando que o no les dan ninguna pena a los hombres que mataron a esas mujeres, o le dan penas muy cortas y después piden la patria potestad y se la suelen dar. Claro, porque otro Entonces- dato es que los asesinos, o sea, son víctimas de esposos, amantes, Sí. novios Ex, o ex parejas, Pero- ¿no? Yo quería decir una cosita sí. hacia a lo que vos estabas diciendo, Rosy, y es que el tema de la violencia hacia la mujer es un problema social. Totalmente. Que existan casos de hombres que sufren violencia no es un problema social, son casos aislados, no son temas sociales. Y se pueden marcar si se quiere, si lo querés enmarcar en alguna cuestión social, en otro tipo de cosas, digamos, una sociedad violenta, etcétera, etcétera. Ahora, son casos aislados y no es un problema social como sí lo es el de la violencia hacia la mujer. Está para discutirlo. Sí, eso. es Está- para discutirlo, está para porque en discutirlo. realidad incluso a mí me parece como que incluso habría que hacer un análisis de la palabra violencia, es decir, hay muchos que ya están pensando en nominarlo de otra manera, porque violencia también te alude y te acota el tema de lo colectivo. Es decir, uno cuando piensa en esto y cuando piensa en la violencia de género femenino o violencia hacia la mujer, también se está planteando otras cosas, que la mujer históricamente puso su vida privada y le dio visibilidad pública porque vio que esos derechos se estaban conculcando. Ahora, el tema de empezar a mirar desde los dos lugares es como que
bueno, es un tema para sí, seguir. Para la Pero próxima. puedo decir una sola cosita con respecto a los datos que Hay vos un dabas, señor que está Silvia. apurado. Sí. Que sí estos casos de violencia contra la mujer que se han registrado en el año 237, Sí, 237, 237. 237, se compararan con persecuciones o muertes a grupos o colectivos de gente, como los judíos o como personas Homosexuales. homosexuales, constituiría, a los efectos del análisis de derechos humanos